Y nuestro tema es, a medida que vemos estos versículos de la primera porción del capítulo 10, nuestro tema es el nuevo orden mesiánico. Y aquí vemos la única parábola que está en el Evangelio de Juan. Y de forma estricta, no, estrictamente hablando, no es una parábola, es una alegoría, porque no es como las parábolas como están en los otros tres evangelios, sino que aquí es la única que tenemos en este libro. Es algo que no es común en el Evangelio de Juan, es notable, es muy importante. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, pues viene exactamente después de los eventos del capítulo 9. Tenemos la fiesta de los tabernáculos e inmediatamente después y pasa esto, y aquí tenemos que estamos 6 meses antes del tiempo de la crucifixión. Un ciego recibió la vista y como resultado de que fue leal al Señor Jesucristo, este hombre ciego fue echado fuera del templo, fue sacado de la sinagoga, fue excomunicado. Excomunicado por los escribas y los fariseos, el concilio de los judíos, un comité de ellos. Y entonces le interrogaron a este hombre ciego y lo sacaron de la sinagoga, lo excomunicaron. Y en ese momento Jesucristo procede a lo que tenemos aquí. Mira los versículos del capítulo 9, versículo 35 por un momento. Oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre que había nacido ciego, a quien se le había dado la vista. Y cuando le halló, estaban fuera del templo ahora. Algunas personas piensan que las palabras del capítulo 10 fueron dichas en el templo, pero tal vez es más probable que hubo un gran lugar de reunión muy cerca, porque el hombre que había nacido ciego había sido echado afuera. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? En el versículo 36 del capítulo 9. Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, versículo 39, y había fariseos por ahí, había judíos líderes que estaban a su alrededor, incluso a medida que él decía esto, él había encontrado a ese hombre, había una multitud, me imagino yo. Y versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Y entonces dice ay en el clero, dice esta advertencia, esta advertencia dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Algunos de los fariseos que estaban con él escucharon esas palabras y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Estás hablando de nosotros? Versículo 40, versículo 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y versículo 10, versículo 1 del capítulo 10, de cierto os digo. El capítulo 10 viene inmediatamente después de estos eventos y en el capítulo 10, versículo 22, ahí la narrativa ubica al Señor Jesucristo en otro lugar 2 meses después. Pero esas palabras que dice de cierto os digo, normalmente no son un indicio, no son un indicio de un nuevo evento, de un nuevo pasaje. Entonces, inmediatamente después de lo que dije en el versículo 41 del capítulo 9, se tiene esto que es el capítulo 1, perdón, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se ve por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y esto es muy sorprendente, y muchos escritores antiguos decían esto. El hombre que nació ciego, que ahora ya podía ver, que sin lugar a dudas era una persona bien conocida. Tal vez él mendigaba muy cerca de la entrada principal del templo y las personas se maravillaban de verlo tan cambiado, capaz de ver, pero yo creo que Cristo le tenía justo a su lado, como un testigo, como un gran símbolo, por así decirlo. Él había sido echado fuera, pero Cristo le había encontrado y se identificaba con él. Entonces dice, de cierto os digo, cómo él denuncia a los que le echaron fuera,
al hombre que era ciego. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, y voy a explicar qué significa esto. ¿Qué es esta gran alegoría? ¿Qué significa? Bueno, hay dos temas aquí que podrían ser el tema principal en la palabra. Uno es el título de nuestro sermón, la nueva era u orden mesiánico. Esto se anuncia. La nueva iglesia es anunciada. El tiempo de la reforma había llegado. La iglesia judía antigua cambiaría, porque los gentiles ahora serían salvos y los judíos y los gentiles estarían en un redil. Ahora estarían juntos los judíos que eran elegidos y los gentiles también que son elegidos por Dios. Es decir, la Iglesia Internacional de Jesucristo, que ahora crecería hasta que Cristo volviese. Es un nuevo orden. No habría ya un sacerdocio, habría un solo pastor y toda la congregación o todas las congregaciones de la nueva iglesia, es decir, judíos y gentiles convertidos, tendrían las escrituras y la voz de Cristo en el Nuevo Testamento para guiarnos estaría disponible. Y aquí el nuevo orden es anunciado. Y sí, se tiene la denunciación del antiguo orden y del antiguo sacerdocio. Se anuncia lo que es nuevo y aquí lo tenemos y lo vamos a estudiar cuidadosamente. Se hace la denuncia y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil. ¿La puerta del redil? ¿Qué es la puerta? ¿Cuál es la puerta del redil? ¿Quién es la puerta? Y Cristo nos lo dice. Cristo nos dice que Él mismo es la puerta del redil. En esta alegoría, Él es tanto la puerta como el pastor. La puerta y el pastor simbolizan o ilustran dos aspectos diferentes de la obra de Cristo. La puerta que lleva al redil, el redil de las ovejas, y el redil de las ovejas es la iglesia de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento que tipifica, que contiene, que ejemplifica la verdadera iglesia de antaño y la iglesia de Jesucristo. La, la iglesia combinada judío-gentil de Jesucristo. Y antes de avanzar, algunas personas tienen un término horrible que quiero explicar. Y según ellos explican esta enseñanza y dicen que esto es la teología del reemplazamiento, es decir, que los gentiles reemplazan a los judíos. Y esa terminología muestra que no entiende la Biblia. La enseñanza de la Escritura es que los judíos y los gentiles ahora están unidos en una iglesia. No es que hayamos los judíos reemplazados a los judíos, no, sino que hay una unión ahora. Y ahora hay una reforma, una purificación, y se une lo uno con lo otro, se funde lo uno con lo otro. Hay un pastor, un redil. Esta es la nueva orden. ¿Acaso no es esto interesante? Aquel hombre que nació ciego fue excomunicado, expulsado. Y es como si el Señor estuviera diciendo, sí, ¿expulsado de qué? Pues expulsado de un redil que de donde el buen pastor removería todas sus ovejas porque hay una reforma. Y los llamados pastores de aquel redil ya han terminado con su labor y hay un nuevo orden que sería introducido. Y aquel que fue expulsado, que Cristo recibió, uno de los que vienen a Cristo, pues Cristo dice de ellos, en ninguna forma los echaré fuera. Yo no soy como esos falsos pastores que han expulsado a este hombre que nació ciego. Más bien las personas que vienen a mí nunca echaré fuera. Y ahí lo tienen. Dice entonces el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Y entonces el clero de aquel entonces, los líderes de la iglesia judía, no habían entrado por la puerta, es decir, a través de Cristo. Sí, pero él acababa de llegar, él acababa de revelarse a sí mismo, y sí, pero la única forma de entrar verdaderamente a la iglesia, incluso en tiempos del Antiguo Testamento, era a través del Mesías. Él había sido prometido.
Primero que nada, Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Ahí se ve la simiente de la mujer, el gran descendiente que vendría. Entonces, la promesa es consolidada en Cristo y se consolida la promesa en Abraham. Una y otra vez se hace la promesa. Y después también se hace la promesa a los otros patriarcas de que el gran descendiente de Adán y Eva y de Abraham vendría. Y a través de él todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y a través de él la cabeza de la serpiente sería quebrantada y el reino del pecado terminaría. Él sería el cumplimiento y desarrollo de las promesas de la Escritura. Y esas promesas es el Salvador Redentor que sufriría y moriría por su pueblo. Este siervo sufriente, aquel que heriría y aplastaría la cabeza de la serpiente, pagando un gran precio. El precio es que su calcañar sería herido, él sufriría y moriría. Y aquí tenemos entonces la simiente de la mujer vendría. Y Cristo dice en efecto, el clero de ese entonces era parte de la simiente de la serpiente, porque estaban allí y ellos no querían entrar por la puerta al redil de las ovejas. Cuando ellos hacían sus sacrificios, no había verdadero arrepentimiento y fe. No veían que eso era una figura, una representación de aquel gran descendiente que un día vendría y que un día de alguna forma quitaría el pecado. Ellos no confiaban en el Mesías. Ellos no habían entrado por la puerta del arrepentimiento y la fe. Y entonces la obra del Mesías tampoco confiaban en ella. Entonces ellos más bien subían por otra parte, por una pared de piedra por allá. ¿Cómo subían por otra parte? Bueno, pues ellos confiaban en su nacimiento, que habían nacido judíos. No veían la necesidad del arrepentimiento. No se rendían de verdad a Dios, no había cambiado sus vidas. Ellos más bien confiaban en que ellos cumplían de forma meticulosa las ceremonias del Antiguo Testamento. Y esas eran solamente ayudas visuales, cosas que enseñaban alguna cosa, pero confiar que eso nos hacía aceptables a Dios, eso significa que estaban subiendo por otra parte. Esa es una ruta alternativa a el arrepentimiento personal y la fe. Ellos confiaban en que tenían cargos en ese lugar, porque tal vez algunos eran sacerdotes o escribas. Pensaban que eran especiales en el orden del templo y ellos confiaban en ello, pues eso implica subir por otra parte. Entonces Cristo estaba hablando de ellos. Dice que esos subían por otra parte y eran equiparados a un ladrón y salteador. Robaban a las ovejas y eso es lo que los líderes de la iglesia judía del tiempo de Jesucristo estaban haciendo. Solamente querían gobernar a las personas, querían vivir a sus expensas, querían tener una ganancia, querían tener cargos, ser admirados y ser especiales, y querían dirigir y gobernar a las personas. Ellos querían robar a las personas y robar de las personas para ganancia propia. Entonces los representa como ladrones y como salteadores, y la palabra que se traduce salteador señala una forma más violenta de robo. Y eso era una representación exacta, porque ya habían intentado varias veces asesinar a Cristo. Habían intentado arrestarle y destruirle, apedrearle. Y entonces dice, ese es ladrón y salteador. Y después el versículo 2. Vamos a pasar y dejar a un lado el tema de la simiente de la serpiente y ahora vamos a hablar de la simiente de la mujer, ya no de esos falsos pastores, sino de Cristo. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y claro que Cristo no necesitaba venir a través del arrepentimiento y la fe, pero nos, pero Él nos da la posibilidad del arrepentimiento y la fe, porque Él vino para poder sufrir y morir por el pecado, y Él sufrió en la cruz del Calvario. Él compró la salvación a nombre de todos los arrepentidos pecadores. Entonces Él podía describirse a sí mismo como alguien que había venido a través de la puerta de la salvación. En su caso, pues para suplir y darnos la posibilidad de la salvación, y en nuestro caso para recibir esa salvación. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él, Cristo, es la puerta y él también es el pastor. La puerta.
es decir, aquel que nos da el acceso. ¿Por qué? Porque Él sufre y muere en la cruz del Calvario, de modo que nuestro arrepentimiento y confianza en Él puedan ser eficaces. Nos da la salvación, la puerta, el camino. Él también es el pastor. Él es el que sana las almas, el que nos ama, el que a través de su espíritu nos llama y nos trae a sí mismo. Él es quien pone su afecto en nosotros y nos cambia. Cambia el carácter de la persona y da vida espiritual al pecador arrepentido. Entonces, la puerta es el camino y el pastor es la forma en que nos trae y nos cuida y nos llama. Entonces, lo vemos aquí de forma perfecta. También nos dirige, nos guía. Versículo 3: a este abre el portero. El portero tiene que ser Dios el Padre o el Espíritu. La aceptación celestial y divina del Hijo que hace el Padre, a él, a este abre el portero. Dios aprueba todo lo que el Hijo hace. El Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchadle a él, oídle a él. Y a él, abre el portero, y es respaldado y autentificado en muchas formas, a través de sus propios poderosos milagros y su enseñanza también, y a través de diferentes personas. Acuérdense de Simeón en la Natividad de Cristo y Ana. Dios tenía sus testigos, y después, a medida que él creció y él comenzó su ministerio, también estaba allí Juan el Bautista. Cristo fue autentificado por mensajeros, por la voz del Padre también, respaldado por su poder, autenticado y respaldado incluso también a través de la protección extraordinaria que tuvo de los fariseos. No podían tomarla hasta que no fue el tiempo. Ahí estaba caminando libremente en Jerusalén cuando había planes de tomarle y esfuerzos de asesinarle. Y habían más esfuerzos, pero él fue protegido de todos ellos. ¿Y acaso ellos nunca pensaron ni meditaron por qué no podemos tocarle y arrestarle? Pues porque todo eso es parte de la autentificación y respaldo de él. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Versículo 3: a este abre el portero. Evidentemente él era el verdadero Mesías, y las ovejas oyen su voz. Y eso pasa hoy en día también. Las ovejas escuchan la voz de Cristo. De pronto llega un momento en tu vida y tal vez estás en contra de Dios. Tal vez Dios te está haciendo pensar, y tal vez tú ya eres convertido y reflexionas cómo fue tu conversión. Y es que uno no puede aceptar estas cosas porque uno está lleno de dudas antes de la conversión, porque amamos este mundo vano y pasajero antes de la conversión, y nos amamos a nosotros mismos y también nuestro pecado. Y aún así, cuando venimos a la salvación, algo nos empieza a llevar a Dios, algo empieza a llevar nuestro corazón a Dios, y después viene este día misterioso y extraño, cuando uno ya sabe que la Biblia es verdad. Uno ya sabe que el llamado de Dios es verdad. Uno lo sabe. Uno sabe que el Evangelio es verdad. Sabe que esta persona que está viniendo a Cristo, que somos una raza caída, que somos pecadores, que no somos aceptables a nuestro Dios que es santo. Sabemos ahora que Él es el Dios que está allí. Él es la única explicación. Él es el creador de todo. Y en un momento dado ya lo sabes de pronto. Todavía hay algunas dudas, sí. Pero primero había solamente dudas, y ahora ya sabes que hay una demanda sobre ti, hay un peso, eso es lo que quiero decir. Esto tiene ahora peso sobre ti, y sabes que esto es auténtico, es verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Mis ovejas oyen mi voz y saben que mis palabras son verdad. Y ahora ya la persona anhela la salvación y ya necesitas a Cristo. Y ya no hay nada que uno quiera saber que no sea que Dios te ha escuchado y que Él responderá a tu arrepentimiento. Y Él ya te ha llevado a creer en Él. Y entonces uno dice: ya soy salvo. Cristo me salvará a mí. Y eso